Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar 3 minutos para que terminen de conectarse otros participantes y arrancamos. Estamos dando unos minutos a que se terminen de conectar algunas personas y comenzamos. Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. Este es un espacio pensado en ustedes y las necesidades de sus operaciones. En este webinar queremos compartir con ustedes información de valor sobre un tema álgido, como lo son los hábitos de conducción y la alta rotación de conductores en las operaciones de transporte. Tenemos como invitados a uno de nuestros partners, Airbag Technologies, quienes son expertos en seguridad vial enfocada en reducción de accidentes y costos operativos. Para iniciar, entonces, tengo el gusto de presentar a Adrián Turcios, CEO de Airbag. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, buenísimo. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Satrack por invitarme. Encantado de poder compartir un poco de lo que hacemos nosotros, de cómo vemos la industria, cómo vemos esta prevención y esta nueva era de la tecnología. Entonces, encantado de estar por acá y platicar con todos y todas aquí.
Qué bueno, así es, Adrián, muchas gracias. También nos acompaña Alejandro Zapata, experto en tecnología de Satrac. Buenos días, Alejo, también gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Sara, buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Recuerden que en el panel a mano derecha pueden hacer sus preguntas e iremos dando respuesta al final de cada charla. Nos confirman igual también si nos escuchan bien, si pueden ver la presentación, nos pueden estar escribiendo en el chat. Ahora sí, para entrar en materia, le doy paso a Adrián. Adrián, el espacio es tuyo. Ya puedes compartirnos. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos. Antes de compartirles la pantalla, mejor me presento un poco más, les platico un poco de mí, de mi historia, de la historia de la empresa, y luego entramos un poco en materia de cómo es esto de la sanción a la prevención, el por qué pasa esto, ¿no? Bueno, yo primero soy Adrián Trucios, yo soy el fundador y el director general de Airbag Technologies. Yo he sido emprendedor básicamente toda mi vida, desde que tengo 13 años, afortunadamente muy apasionado de la tecnología y de los viajes. He tenido experiencia emprendiendo y en empresas de tecnología en Shanghai, en China, en Corea del Sur, ahí en Seúl, en Europa, Estados Unidos, México. Y bueno, hoy por hoy lidero este gran proyecto de impacto tanto social como económico, sustentable, todo, que se llama Airbag. ¿No? Airbag somos una empresa que nace en México, nace en 2020, como esta idea un poco loca tal vez, de cómo podemos reducir accidentes de tránsito, cómo podemos salvar miles y miles de vidas en la vía y bueno, no solo un impacto social, sino como también salvamos unos cuantos millones de dólares en las empresas de transporte y logística. Entonces así empieza como ese pequeño sueño de emprendimiento. Hoy por hoy, les platico un poco moviéndonos hacia adelante. Hoy por hoy somos una empresa que está en más de 5 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Somos en México, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y estamos por abrir Chile. Estamos muy involucrados con nuestros clientes, con más de 380 clientes, tanto empresas de transporte, aseguradoras, transporte de carga, pasajeros, la última milla, dentro de todo. Y bueno, con más de 15,000 usuarios que son conductores que se han visto beneficiados por este servicio. Y les platicaré más adelante un poco de los casos de éxito. ¿Vale? Entonces, bueno, muy emocionado de estar por acá y todo con un cambio de paradigma, como yo le llamo, de qué vemos en la industria del transporte. Ahí les comparto mi pantalla. Hice algunos ajustes a la presentación que creo que pueden ser muy, muy buenos, pero bueno, hablando un poco de la sanción a la prevención, ¿no? Un poco de dónde nace y les quiero entrar, siempre quiero entrar en materia con la dimensión del problema, que es la parte de los accidentes viales y de la seguridad vial. Entonces, para que nos demos una idea de nivel global qué es lo que está pasando, hoy por hoy, cada 23 segundos muere una persona debido a accidentes de tránsito. ¿No? Eso es un problema enorme, es un problema mundial, es la séptima causa de muerte en el mundo, es la principal causa de muerte en jóvenes menores de 29 años, que me parece brutal. Yo tengo 30 años, entonces hace no mucho cuando empecé el proyecto estaba dentro de esta estadística y también es la primera causa de lesiones a nivel mundial. Entonces, bueno, ya sabemos que es un problema muy, muy grande en todo el planeta, aunque a veces se ve muy grande, cómo lo vemos bajándolo a nuestro continente, a nuestro país, ¿no? Yo soy de México, en México mueren 44 personas al día por tema de accidentes de tránsito, en Colombia mueren 19 personas al día por tema de accidentes y solo en Latinoamérica más de 150,000 personas al año que mueren por este problema. Entonces sí sabemos que es un problema realmente grande y que sí nos ataca pues, de manera tal vez personal a nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué pasa o qué es lo que más nos da tal vez enojo o coraje descontrolado cuando hablamos de seguridad vial? Que hay estadísticas hoy por hoy que dicen que el 99% de los accidentes son 100% evitables. ¿Qué quiere decir? Que hay muy pocos accidentes que realmente son de verdad, o sea, que no hay manera, que siempre pudimos haber hecho todo bien y de todas formas tenían que pasar. Siempre hay algo del factor humano, siempre alguien estaba viendo el teléfono, no funcionaba una vía. Entonces, hay muchos aspectos que si digamos que en el mundo ideal todos funcionábamos muy bien, hoy por hoy todos serían evitables, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto si todos manejáramos bien, si todos conduciéramos bien? Lamentablemente hay estadísticas hoy por hoy donde dicen que más del 93% de los accidentes de tránsito son ocasionados por el factor humano. Entonces, por supuesto que hay tecnologías nuevas, seguimos avanzando, hay mucha telemetría, hay cámaras, hay todo lo que a ustedes se les ocurran.
Sin embargo, pues hoy por hoy estamos dejando a esta parte clave del transporte, a veces lo dejamos un poco de lado, y es el conductor, el factor humano. Para que se den una idea, pero simplemente usar el teléfono celular ya es el 60% de los accidentes de tránsito, pero aumenta 4 veces el riesgo de un accidente y por supuesto aumenta la severidad y la frecuencia de los accidentes. También, por supuesto, la fatiga, distracciones, etcétera, pues al final de cuentas son completamente evitables. Es un tema de hábitos, es un tema de cómo manejamos las empresas y realmente cómo podemos evitar los accidentes. Y por más que llenemos básicamente todos los vehículos de cámaras, sensores, data, entre muchas cosas más, pues si no tenemos a esta persona detrás involucrada, que esté capacitada, que tengamos una buena forma de darle seguimiento y motivación, pues simplemente vamos a seguir teniendo estos accidentes, ¿no? También otro gran problema, no solo la parte del uso del teléfono, estos hábitos, pues el factor humano, además de ser muy importante, hoy por hoy, y seguramente lo tienen en sus empresas, pero hoy por hoy también es un recurso muy escaso, ¿no? Hay una estadística que a mí me parece sorprendente en el transporte en Latinoamérica, que es que 7 de cada 10 conductores no duran más de 90 días dentro de sus empresas. ¿Qué quiere decir? Que tal vez ustedes tienen, y toda Latinoamérica tiene conductores súper leales, que llevan años con ustedes, que van a seguir con ustedes, que los aman, pero ¿qué pasa? Que la rotación más alta está dentro de los nuevos que están todos los días contratando. Entonces, no solo tenemos una altísima rotación que causa muchos costos, sino también que se espera que haya 40% de escasez de conductores capacitados y profesionales para el 2030. Entonces, estamos contratando muchas personas, pero estamos despidiendo o se nos van muchas personas. Entonces, estamos perdidos, por así decirlo, ¿no? No estamos sacando adelante todo lo que necesitamos en tema de contratación, de rotación y de retención. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que enfocar en mejorar a los malos, pero retener a los buenos y que nuestra empresa pueda seguir adelante, ¿vale? Y por último, ¿cuál es el costo de una mala conducción, no? Un mal hábito, un mal manejo, un frenado brusco, una aceleración. Pues claro, mala conducción, distracciones, etcétera, pues hoy por hoy tiene costos muy visibles que son tal vez los que ustedes están revisando todo el día, ¿no? El siniestro, el deducible, el seguro. Sin embargo, hoy por hoy el mal manejo aumenta hasta el 30% del consumo de combustible, llantas y frenos. Puede aumentar entre 20 y 40 mil, bueno, esto es en pesos, pero imagínense entre 1,500 y 2,000 dólares mensuales por rotación de conductores, el costo de oportunidad de tener el vehículo detenido, el seguro, abogados, multas, comparendos, etcétera. Entonces, la mala conducción a veces no la tomamos en cuenta o la rotación no la damos en cuenta, pero el factor humano y estos malos hábitos realmente están matando poco a poco a las empresas y todo el transporte se está viendo afectado por esto, ¿no? Entonces, hago este pequeño, digamos que este pequeña intro o larga intro, porque creo que hay que referir el problema de nuevo, ¿no? El problema no es la carga, el problema no es la demanda, el problema no son los clientes en muchas ocasiones, el problema real está dentro de nosotros mismos, que es el factor humano. Hay pocos conductores, tal vez los conductores no están lo mejor capacitados o los explotamos demasiado con miles de entregas en miles de horarios y el mal hábito de conducción pues está teniendo no solo accidentes, sino más mantenimiento, más gasto en llantas, más gasto en frenos, pues poco a poco se va deteriorando esa flota, ¿no? ¿Cómo funcionaba el modelo tradicional, que es lo que yo, o bueno, desde Eva estamos intentando cambiar, ¿no? Hablando del factor humano, pues, ¿qué ha pasado toda la vida, ¿no? Y es un tema creo que cultural, en toda Latinoamérica se repite, también en Estados Unidos se repite, pero es el tema de cómo castigamos o que siempre el culpable es el conductor. Entonces, hay un error del conductor, después del error o después del accidente, se le evalúa, se detecta este mal hábito de conducción, se le va directamente a regañar, a suspender, a multar, a regresar a capacitación, etcétera, lo que hace que el conductor esté enojado con ustedes, básicamente, y si está enojado, se va a ir a la empresa de enfrente, que en todas las empresas ya hay una lona en la puerta que dice buscamos operarios, buscamos conductores. Entonces, por primera vez tenemos al conductor, digamos que en la punta de la decisión, y no lo podemos estar regañando, castigando, tratando mal, porque al final el conductor es el que tiene el poder hoy por hoy. ¿No? Los conductores se pueden ir, consiguen trabajos bien pagados en todos lados, entonces ellos saben también que tienen un poco el poder.
¿no? ¿Qué tiene además como malo para mi gusto este tipo de modelos? Estamos enfocando mucho más los esfuerzos de las empresas a la parte reactiva en lugar de la parte preventiva. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos, lo primero es detectar el error del conductor para luego analizar qué pasó. Ya que tengo el análisis, poder hablar con él e intentar que no vuelva a pasar. Sin embargo, creo que eso es un poco muy tarde, ¿no? Nosotros le decimos a todos nuestros clientes que, ¿por qué no mejor evaluamos los hábitos del conductor antes de que tenga un accidente para poder evaluarlo, analizarlo, retroalimentarlo y entonces prevenir el accidente? No me tengo que esperar al choque para ver por qué fue el choque y ahí decir, estaba usando el teléfono, tengo que hablar con él. No, eso ya fue muy tarde, ya hay un accidente, ya hay un problema, ¿no? Entonces, yo tengo un dicho que además es muy, ya todo mi equipo lo conoce y lo dice, pero siempre digo que hay conductores muy malos, pero muy suertudos. Entonces, en la calle hay conductores que tal vez no han chocado en los últimos 5 años. Ustedes los tienen o las empresas los tienen en un pedestal porque es el conductor más seguro, o realmente es porque ha tenido mucha suerte. Es un conductor que ve el teléfono, es un conductor que excede la velocidad, es un conductor que hace básicamente lo que quiere y está teniendo demasiada suerte, ¿no? Nosotros lo que buscamos es cómo vemos, cómo buscamos, cómo detectamos estos conductores que son tal vez con áreas de oportunidad, tal vez malos y suertudos, pero hay que detectarlos, retroalimentarlos y cambiar ese hábito antes de que se les acabe la suerte, ¿vale? Entonces ahí es donde cambia un poco el paradigma. ¿Cómo dejamos de vigilar, de castigar, de ser nosotros el malo, de tratar mal a nuestros conductores? Por una forma de medir, retroalimentar, premiar, motivar y hacer al conductor en lugar del problema parte de la solución. ¿Va? Entonces ahí se basan nuestros 3 pilares. Nosotros ya hablando un poco más de lo que hacemos nosotros y cómo cambiamos justamente esta prevención por premiación de la sanción, justamente a cómo cambiar esta metodología. Nosotros basamos toda nuestra tecnología y todo lo que buscamos en 3 pilares, que es analizar, retroalimentar y premiar a los conductores, buscando pues detectar a los malos para poder mejorarlos y luego retenerlos. No nos sirve de nada retener solo que los buenos los dejemos ir, porque como no los premiamos, no los recompensamos, no los reconocemos, pues los buenos también se cansan y se van, y por estar regañando a los malos también se van. Siempre le digo a las empresas que imaginemos que la empresa tiene 2 cubetas de conductores, los buenos y los malos. El problema es que hoy por hoy los buenos se van por falta de reconocimiento, siguen contratando gente y los malos son los únicos que se quedan. En lugar de detectar a los malos, volverlos buenos, pero a los buenos sí premiarlos para que se queden. Es la diferencia en tener una cubeta de puros buenos y una cubeta de puros malos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos nosotros a nivel producto, a nivel tecnología, a nivel ideología incluso? Nosotros nos basamos mucho en esta análisis y evaluación de datos, esta parte, como decía, el análisis, para luego retroalimentar y premiar. Lo primero es analizar datos de hábitos de conducción. Seguramente ya conocen ustedes muchísimos. Nosotros generamos o recolectamos estos hábitos de conducción, cualquiera de los dos. Hábitos como aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, giros bruscos, excesos de velocidad o uno muy importante para nosotros que es el uso del teléfono celular. ¿Cuánto tiempo pasa el conductor usando el teléfono celular a más de 15 kilómetros por hora durante su jornada laboral? ¿No? Nosotros empezamos a recolectar toda esta información, primero de hábitos de conducción, pero también reportamos información de la ruta. Entonces el conductor también dentro de nuestra app puede estar tomando fotografías y evidencias, reporteo en tiempo real de básicamente todo lo que esté pasando dentro de su ruta. Una llegada, una salida, un registro preoperacional, un paquete entregado, devuelto, tráfico, accidente, ponchada la llanta. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta de esto? Que no permitimos que los conductores suban fotografías desde la biblioteca del teléfono, sino tienen que tomarla en vivo y en directo, lo que lo vuelve 100% verídico, 100% real y por supuesto pues mucho más fidedigno para nosotros. Entonces digamos que estamos en esa primera parte, cómo recolectamos información de hábitos y de reportes. Esta información la analizamos nosotros y entonces empezamos a regresarle tanto a ustedes como a empresas como a los conductores les empezamos a regresar toda esta información. Se los damos con forma de calificaciones, como si estuvieran de nuevo en la escuela, donde del 0 al 100 les damos cada viaje, cada día, cada trayecto
en esa retroalimentación muy activa cada que se mueven. Les decimos cómo aceleraron, cómo frenaron, cómo fueron sus curvas, su uso del celular, su exceso de velocidad, si tiene cámara, si tapó la cámara, si se durmió, si tuvo el cinturón puesto o no. Todo el tiempo le estamos dando esa retroalimentación inmediata y activa con estas calificaciones para que el conductor sepa qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Es la primera parte de todo esto. Y no solo le damos las calificaciones y le damos toda esta data y analítica, sino también empezamos la parte del incentivo en lugar del castigo. Nosotros tenemos este concepto que le llamamos Airbag Rewards, ¿no? Airbag Rewards es el primer programa, digamos que de premiación y de lealtad para los conductores, donde buscamos recompensar y reconocer su buen desempeño y su manejo seguro. Entonces, además de las calificaciones que recibe el conductor, primero le damos una capa de gamificación que hemos hecho a lo largo de algunos mentores en psicología, en gamificación, en incentivo, etcétera, donde hoy por hoy la aplicación, si conduces bien, te empieza a llenar las rachas, te empieza a subir de nivel, te compites en un ranking contra tus propios compañeros, quién es el más seguro, el menos seguro, etcétera, lo que hace motivar al conductor de manera psicológica a que sea más seguro. Digamos que aquí el más seguro es el que gana. Sin embargo, me encantaría decirles a todos que el conductor va a cambiar sus hábitos por el arte por la buena de Dios. Sin embargo, también quiere algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos en este modelo de Airbag Rewards la parte de recompensas reales en vivo, en directo, digamos, para los conductores. ¿A qué me refiero con esto? Cada que un conductor conduce un viaje, un trayecto de manera segura, nosotros le empezamos a dar pequeñas dosis, por así decirlo, de puntos airbag, le llamamos. Entonces, conduce bien, le damos 2 puntos, otro viaje bueno, tal vez le damos 3, 5, 15, 20, y empieza a sumar todos estos puntos que son acumulables y los conductores los pueden intercambiar por premios en un marketplace que tenemos también dentro de la misma aplicación. Entonces, ahí es donde también la retroalimentación se vuelve un incentivo real para el conductor, donde ganar un reto, donde salir en el top 10, donde llevar una racha de 100 días manejando de manera correcta, eso se vuelve algo tangible, donde ganan puntos y esos puntos se vuelven una televisión, se vuelve una bocina, se vuelve un electrodoméstico para su casa, se vuelve una beca escolar para sus hijos. Todo esto se vuelven, digamos que, beneficios tangibles, donde a través del incentivo hacemos que el conductor mejore. Y algo que nos encanta es que aquí decimos que hay un retorno de inversión inmediato y obligado, porque si el conductor no canjea o no gana, quiere decir que no mejora, y si no mejora, quiere decir que las empresas no ahorran. Si el conductor empieza a ganar puntos al grado de que puede canjear, quiere decir que manejó de manera correcta ya mucho tiempo, lo que hizo que la empresa ahorrara en combustible, llantas, frenos, accidentes, seguridad y muchas otras cosas, ¿no? Y por último, algo que nos gusta en la parte de la retroalimentación, la recompensa, este juego, es que nosotros podemos hacer el juego de manera muy personalizable. Nos decimos que los operarios, los conductores, los mal llamados a veces choferes, no solo están conduciendo, tienen a veces muchas más actividades. Entonces les pedimos sus preoperacionales, pero también les pedimos que tengan el vehículo correcto, el mantenimiento, perdón, que la licencia de conducir esté vigente, pero también que nos suban fotografías de las entregas. Les pedimos miles de cosas. Entonces, también hay que meterlo al juego. Nosotros podemos personalizar este juego para que se premie también la asistencia a la entrega, que no haya cámaras tapadas, que subamos el rendimiento del combustible de 3.5 a 3.8 kilómetros por litro, entre otras muchas cosas. Y les pongo un ejemplo tan burdo como esto, ¿no? Nosotros acá en México es un caso que realmente me sorprendió, pero teníamos un cliente que tenía mucho ausentismo de conductores los días lunes. Entonces decía, se me ausentan los lunes, al que no viene yo le descuento el día, pero entonces se enojan, entonces no vienen tampoco el martes y tal, ¿no? Entonces vamos a cambiar los incentivos. Lo que hicimos fue que el que llegara el lunes y conduciera con la aplicación, le íbamos a dar puntos al triple. Pero además, si lograbas 4 lunes seguidos, te íbamos a duplicar esos puntos. Y al final, si lograbas una super racha de 12 lunes todos seguidos, te damos un bono extra de 2,000 puntos. Y bajamos 40% el ausentismo en 3 meses. Entonces, ¿cómo el poder de darle ese incentivo, de ese pequeño cambio, de tal vez nos costó una televisión para cada conductor a lo largo de 3 meses, pero llegaron todos los lunes? ¿Por qué el retorno de inversión es automático? Porque si no hubieran llegado algún lunes, no ganan ese premio.
Entonces, ¿cómo manejamos este tema de recompensas de manera inteligente? ¿Vale? Y toda esta información, por supuesto, por más que yo siempre voy a referir que lo más importante es dárselo al conductor, toda esta información también se las damos a ustedes. ¿No? O sea, bueno, a las empresas, a los coordinadores, a los administradores de empresas, jefes de tráfico, jefes de seguridad vial. ¿Por qué? Porque les damos una plataforma que decimos que es el primer Driver Management System. ¿No? ¿Qué es un Driver Management System? Lo que han visto toda la vida, la parte de telemetría, analizar vehículos, mantenimiento, rendimientos, pero aquí en lugar de ver placas de vehículos o números de identificación, nosotros vemos nombres y apellidos. Decimos quién está detrás del volante, cuáles son sus calificaciones, qué viaje hacen bien, qué viaje hacen mal, cuáles son las estadísticas, las tendencias, ¿va mejorando mi flota o va empeorando mi flota? ¿Por dónde se mueve? ¿Qué retroalimentación le tengo que dar? Aquí vemos el ranking de los conductores, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Entonces, de una manera le damos la información a la empresa para que se vuelva un lugar mucho más preventivo en lugar de reactivo. ¿No? Esta es la plataforma donde le digo a nuestros clientes que aquí es donde se detectan a esos malos y suertudos antes de que se les acabe la suerte. Y no nos sirve de nada detectar un vehículo que lleva tal vez mal conducido, mal manejado o tiene mal rendimiento si ese vehículo lo usan 7 personas. ¿No? A la hora de retroalimentar, de nadie es la culpa, el mantenimiento no sabemos de quién fue. Aquí, como lo hacemos a nivel personal, siempre sabemos, la retroalimentación está, el ranking está, la comparativa con sus amigos, con sus compañeros, con sus colegas, siempre está de ese lado, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos logrado hasta ahora con eso? Y ahorita les enseñaré un par de casos de éxito. Afortunadamente, reduciendo solo el 1% de los costos derivados de la mala conducción, nuestro servicio y muchos más se pagarían solos, ¿no? Ya hemos logrado ahorrar hasta 30% en combustible, llantas y frenos, hemos logrado ahorrar hasta 40% en siniestralidad y algunas pólizas de seguro. Ahorita les enseño un par de casos de éxito. Hemos ahorrado mantenimiento y costo de oportunidad. Hay empresas que tienen el 30% de su flota parada continuamente todo el año, que eso es perder dinero en ventas, ¿no? Entonces, indirectamente también les vamos a ayudar a vender más y, por supuesto, hacerle un pequeño al medio ambiente un pequeño favor, reduciendo algunas emisiones de CO2. Y algo que me encanta es que hemos logrado retener hasta 4 veces más a los conductores de nuestras empresas. Nuestro caso de éxito más grande a lo largo de 7, 8 meses fue reducir 72% la rotación de una empresa, justamente por este programa de lealtad, estos puntos que son acumulables, que si te vas de la empresa no los canjeas, entre otras estrategias. ¿Vale? Y les digo, no solo se los digo, sino traigo algunos casos de éxito. Por ejemplo, aquí la rotación en alguna empresa que bajamos de 4.88 a 4.18 en el mismo periodo trimestral. Después de nosotros estuvimos en 1.39. Entonces, tenemos 5% de rotación mensual en ese trimestre, al periodo que usamos nosotros de 1.39, 67% de mejora en rotación, rendimiento de combustible. Hemos logrado ahorrar mensualmente alrededor del 0.6%, que aunque suene poco, si es mensualmente, termina siendo muchísimo ahorro al año. En otra empresa, en ahorro de siniestralidad, fue ahorrar hasta 20% en solo 3 meses. Eran 15 operadores de transporte de carga pesada, pero no solo ahorramos la siniestralidad en frecuencia, sino también en severidad, y fueron 94.48% de ahorro trimestre contra trimestre cuando nosotros estuvimos. Y al final también con algunas aseguradoras hemos trabajado y hoy por hoy nos dieron los datos de 2024 y 2025 y con más de 300 empresas nosotros logramos bajar en promedio 51% de esa siniestralidad entre ese primer y último trimestre, disminuimos la frecuencia en 28% y la frecuencia era de 40 y algo por ciento, que no está por ahí, y la severidad en 28%. Entonces, bueno, nos ha ido muy, muy bien también. Lo fue también que incluso ganamos un premio el año pasado a una buena colaboración por la seguridad vial entre aseguradoras. Y por supuesto, siempre lo digo y no está de más, pero al final de cuentas creo que vivimos en una era donde el factor humano, no solo en la conducción, sino también en muchos de los proveedores que ustedes tienen, pues cada vez se ve un poco más olvidado. En nuestro caso, siempre va a ser uno de los pilares más importantes de Airbag y creo que así lo han visto muchos de nuestros clientes, que es el soporte y el servicio.
¿no? Cómo dar estas capacitaciones continuas, cómo apoyarles, cómo hacer nuevas estrategias, cómo cambiar realmente esta metodología, apoyarles con comunicación, con marketing, con cómo cambiar toda la cultura que ustedes ya tienen tal vez dentro de sus empresas, donde el castigo era primero y luego el incentivo. ¿Cómo vamos a comunicar que toda esta cultura está cambiando? Y además, cómo nosotros desde Airbag les podemos apoyar con resultados, con reportes y lo más importante, empezar a alinear los objetivos que tienen las empresas. Tenemos que conocer el objetivo del conductor, del supervisor, del coordinador, del jefe de seguridad, del director y del dueño, ¿no? Entonces tenemos que empezar a alinear los objetivos para que realmente se haga un programa integral y que funcione de manera correcta, ¿no? Siempre digo, pero el futuro no es de castigo, es mucho, mucho, mucho más preventivo. Tenemos que empezar a tener a los conductores más motivados. Toda la data que hoy por hoy recolectamos, tenemos que empezarla a usar para predecir el futuro, no solo para reaccionar al presente. No nos sirve nada reaccionar después del accidente y por hoy lo podemos predecir. Y bueno, dejar de perder dinero y no saber en dónde, o dejar de mal acostumbrarnos a que la empresa tiene algunos gastos y es el común denominador cuando realmente son ahorrables. Hay que invertir en tecnología y hay que hacerlo de manera inteligente, ¿vale? Y por último, bueno, triple impacto, por supuesto que siempre apoyando la parte social, reduciendo los riesgos al volante, las muertes, los heridos, las lesiones, también el impacto económico. Les doy un ejemplo, pero en países como México, Colombia y varios países de Latinoamérica, solo en accidentes de tránsito se gasta aproximadamente 3.5% del Producto Interno Bruto, que me parece bestial, de verdad. Y bueno, también creo que les decía, darle un respiro a nuestro planeta, donde podemos reducir hasta 30% de las emisiones de CO2 gracias a los buenos hábitos de conducción. Les dejo por acá un poco de mi información, por supuesto, y me encantaría, por favor, que hagan dudas, preguntas, comentarios. Fui un poco rápido porque me encantaría que podamos tener algo de interacción por ahí. Un poco rápido, media hora, tal vez no fue mucho, pero me encantaría que podamos tener algo de interacción, que me platiquen, etcétera. Gracias, Adrián. Muy, muy interesante. Por aquí tenemos, como les escribí en el chat, la caja de preguntas activa y el chat para que, como decías, podamos interactuar un poquito respecto a lo que es Airbag. No sé si entonces nos cuentas si, cómo funciona el tema del demo. Sí, a ver, buenísimo. A ver, nosotros lo que buscamos también, y por supuesto en esta apertura de Colombia, nos hemos dado cuenta que el producto como tal, no solo el que llevamos en México, sino también el que estamos llegando a Colombia, es un producto que ha tenido mucha aceptación tanto por los conductores, las empresas y por el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, lo que queremos hacer en colaboración con Satrac es buscar hacer alguna prueba piloto que tenga muy, muy alto descuento, inclusive sin costo en algún caso, para que puedan empezar a usar la plataforma, usar el producto, que puedan asignar algunos conductores y ver realmente el beneficio de poder premiar en lugar de castigar. Normalmente hacemos estos pilotos, estos demos por algunos meses, empezamos a hacer el análisis, empezamos a buscar la información y entregamos resultados de cuánto es el ahorro, cuánto es ese retorno de inversión, cuánto se van a ahorrar en un futuro y pues realmente eso es lo que les puede dar esa claridad de que el servicio funciona. Entonces, bueno, aquí es donde se pide, por supuesto alguien, ya sea yo o honestamente alguien de mi equipo, seguramente estará, les enseñará el demo, la plataforma, todo y el objetivo es coordinar también esas pruebas piloto que puedan empezar a probar el producto como tal, ¿no? Claro que sí, y creo que es muy importante lo que dices respecto a que se traducen en ahorro para las compañías. Entonces es importante por ese lado. Yo entiendo justamente, o sea, yo entiendo al final que no hay gasto que no tenga que venir con un ahorro, si no, no sería sostenible. Ujú. Creo que lo entendemos todos. Y el objetivo de nosotros es ese. El objetivo es cómo poder cambiar la mentalidad de todos los que estamos involucrados en el transporte y la logística, a que los datos no son para castigar, son para premiar, que como al principio esto se puede ver como, oye, Adrián, pues voy a gastar más dinero, porque ahora pago un software y además le quiero dar una televisión al conductor, tal vez se ve así al principio, pero la realidad es que todo eso se regresa por 5 por 10 por 20 en tema de ahorros, ¿no? Como les digo, al final los datos se vuelven preventivos, la prevención se vuelve, o sea, esta estrategia que podemos hacer, y pues el ahorro es, lo hemos confirmado en muchos, muchos casos, es enorme, ¿no?
y al final tratando bien a la gente, ¿no? No solo ahorrar tratando mal, pero tratándolos bien, que mejor que eso. Claro que sí, fidelizando a los conductores y con resultados a mediano plazo, diría yo. Claro, incluso, la verdad, súper corto plazo también se empiezan a ver buenos resultados. Sí, sí, Ok, incluso. la inversión. Justo. Bueno, no, Adrián, muchas gracias. Vamos a ver si por aquí nos han puesto preguntitas. Eh, Esta capacitación es certificada, claro que sí. Esto que estamos viendo con Adrián y lo que veremos con Alejandro, van a recibir las memorias, el certificado y demás para que puedan llevarlo también a sus empresas. Y es súper importante también que se queden hasta el final porque vamos a tener como unos incentivos especiales para ustedes que se unieron. Por acá pregunta Brian Amado, Adrián, ¿qué costo tiene el servicio? Buenísimo. ¿Cómo A ver, tenemos, funciona? sí, tenemos diferentes planes y el costo va variando dependiendo de la cantidad de conductores que existan. Si tenemos el plan básico, el plan medio o el plan pro, si se quieren preoperacionales o no. Entonces, un pequeño, digamos que traje a la medida. Voy a hablar en dólares porque todavía la conversión me cuesta un poco de trabajo, pero puede ir desde los 4 o 5 dólares hasta los 9 10 dólares mensuales por conductor, que eso depende de qué incluyan, ¿no? Si queremos la parte de reportes, servicios operacionales, evidencias, etcétera. Si solo queremos la parte de la telemetría, los datos y el apoyo y el soporte, entre otros, ¿no? Gracias, Adrián, súper. Y lo que decías también muy importante respecto a la cultura, ¿cierto? Que a corto plazo, como dices, se puede empezar a generar entre los mismos conductores y entre el tema de la premiación y como se llama el webinar, de la sanción a la prevención. No llegar hasta ese punto de sancionar, sino hacer una cultura también preventiva de alguna manera para que no sucedan pues como también estos siniestros y esas incidencias. Claro, sí, al final yo siempre digo que esto es un trabajo que se tiene que construir todos los días, ¿no? Siempre digo que es compararlo con ir al gimnasio. No nos va a servir de nada tener una capacitación con los conductores, tenerlos en un día o 2 días en un simulador o enseñarlos en un curso y lo hacemos 2 veces al año. Es como ir al gimnasio 2 veces al año, en realidad no sirve. Lo que necesitamos es empezar a cambiar un hábito que se tiene que ver todos los días con retroalimentación, con un pequeño beneficio, ese pequeño incentivo, cambiar ese látigo por la zanahoria realmente y que el conductor cambie el hábito para que sea sostenible a largo plazo. ¿No? Si solo una vez al año, 2 veces al año retroalimentamos, solo cuando lo hacen mal, si lo hacen bien nunca le decimos nada, ¿no? Porque pues es su trabajo, pero cuando lo hacen mal estamos castigando. Entonces la cultura entera, no solo de sus empresas, pero del transporte se está viendo afectada y los mismos conductores lo saben, por eso hoy por hoy 7 de cada 10 no duran más de 90 días, al primer regaño se van, entonces pues hay muchas cosas que se tienen que empezar a trabajar por ahí. Muchas acciones por hacer. De hecho, les cuento que al final vamos a tener un material que hemos preparado para ustedes, para que lleven a los conductores y de alguna manera se pueda empezar como con esta cultura que de la mano de Airbag puede volverse muy potencial precisamente para mejorar todo el tema de conducción. Una última preguntita por aquí, Adrián, que nos hacen. Sí, ¿El claro. componente del preoperacional es adicional? Perfecto. A ver, dentro de los planes, desde el de 4 o 5 dólares en adelante, el preoperacional entra desde el segundo plan, no mal recuerdo, Ujú. está entre 6 y 7 dólares, pero también dependiendo del tamaño de la flota, del tipo de servicio, etcétera, se puede llegar a incluir, que es la parte de los preoperacionales que ya están avalados por la normativa, ya nos lo han autorizado en la super y todo, entonces, la verdad nos han funcionado. Súper. Bueno, Adrián, yo te doy muchas gracias por acompañarnos. Por aquí les dieron una última preguntita, le voy a dar paso para que ya, ahora sí terminemos. Harvey Morato pregunta, ¿se puede negociar si quiere un operacional en plan básico? Claro, al final, la verdad es que nosotros encantados de platicar. El objetivo es que vean el valor que tenemos, que prueben la herramienta. Por eso les digo, incluso desde un piloto que tenga un gran descuento, podemos agregar un plan básico con algunas cosas nuevas para que lo prueben. Y miren, el objetivo es que les demos un retorno de inversión tan grande que luego no quieran negociar nada. Entonces, van a ver que el resultado es bueno y claro que lo podemos platicar.
Perfecto. Muchas gracias, Súper. Adrián. Igual, si se les ocurre otras preguntas, pueden dejarla en el chat, que Adrián estaría respondiéndolas también a lo Claro, largo por pues, acá de la estoy sin charla. problema. Claro que sí. Muchas gracias, Adrián. No, hombre, Gracias buenísimo. de verdad Muchísimas por gracias. acompañarnos. Muy interesante. Estoy encantado. Ahora quiero darle paso a Alejo, que como les contaba es experto en telemetría de SATRAC y tiene una información muy importante sobre nuestras cámaras de video en línea que apalancan también de forma preventiva esta cultura y también las operaciones, ayudando a mejorar los hábitos de conducción. Alejo, ¿cómo estás otra vez? Hola Sara, muchas gracias. Dame un segundito por acá. Muy bueno tenerte. Entonces, sí, para que entonces comencemos. Vale. Listo, muy buenos días para todos. De nuevo me presento. Mi nombre es Alejandro Zapata, yo soy experto en telemetría de SATRAC. La idea de este pequeño espacio del día de hoy es hablar un poco de cómo la tecnología se convierte en ese mejor aliado de quienes mueven el país, ¿cierto? Entonces, inicialmente, y la idea es incluir en el panel de preguntas para que nos ayuden respondiendo. Si hoy pudieras mejorar un aspecto crítico de tu operación, ¿cuál sería? Sara nos va a ayudar incluyendo como la pregunta en el panel y la idea es que nos vayan respondiendo a medida que va transcurriendo el espacio. Entonces, como les mencionaba, la idea es ver cómo la inteligencia, el comportamiento y la tecnología en cabina se unen para resolver un problema en el sector transporte que se vive enfrentando hace años. Ya pueden encontrar, de hecho ya algunas personas han respondido la pregunta que nos contaba Alejo. La van a tener unos minuticos más para que puedan participar todos y ya le demos. No, de hecho ya Alejo creo que puedes igual a comenzar con la charla. Perfecto, listo. Entonces, acá vamos a ver un poco y en este primer video cuál es la realidad actual de nuestras vías, ¿cierto? Con qué se encuentran los conductores diariamente, pues como en las operaciones. Vamos a verlo y luego revisamos un poco qué sucede. Listo, acá vemos cómo la tecnología permite conocer de manera inmediata qué puede suceder o qué sucedió ante un incidente, ¿cierto? Poder identificar y tomar acciones de mejora. Acá posiblemente vemos varios elementos. El primero es el uso o el no uso del cinturón de seguridad por parte del conductor, una curva muy cerrada e inclinada que muy posiblemente por la velocidad que iba el vehículo y por el tipo de carga hizo que se presentara la novedad en este caso. Acá tenemos unas cifras o unos datos claves de la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre el 2024 y 2025. Es un tema de siniestralidad, donde hablamos de que el transporte de carga estuvo involucrado en más de 13.000 incidentes viales en el último año, con una fatalidad del 15% en el parque automotor referente solamente a camiones o transporte de carga. Y donde vemos que la causa raíz eh, en el 40% de los accidentes con vehículos pesados en Colombia están relacionados con fatiga, microsueños, excesos de horas de conducción. Esto pues no es solo una estadística, para cada operación debería representar una cifra de un vehículo detenido, de una carga perdida y creo que lo más importante, una vida en riesgo. Cuando hablamos de fatiga y cuando hablamos de microsueño, no estamos hablando de falta de compromiso del conductor, ¿cierto? Posiblemente estamos hablando de un límite biológico que alcanzó dicho conductor posiblemente por esas horas de conducción que llega a ocasionar precisamente esas fatalidades. En Colombia, el 70% de los conductores de carga se sienten vulnerables ante un choque, ¿cierto?
Esto lo escuchamos todos los días. Muchas veces, incluso cuando el conductor no tiene la culpa, la carga probatoria recae sobre el vehículo pesado. ¿Y por qué sucede esto? Porque pues precisamente no se cuentan como con todas las evidencias y allí es donde puede empezar ese problema financiero. Quiero que miremos ahora este video. Este es otro ejemplo real de lo que ocurre eh, en las operaciones. Listo, ¿qué vemos acá? El GPS puede marcar un impacto, ¿cierto? Pero es allí donde posiblemente la incertidumbre jurídica en este tipo de accidentes comienza, ¿cierto? ¿Quién invadió el carril? ¿Qué tipo de evidencia tengo? Eh, con altas probabilidades de estar perdiendo un pleito antes de empezarlo, precisamente por la falta de evidencias ante este tipo de incidentes. Acá vemos cómo desde la tecnología podemos contar con una seguridad física y respaldo legal, es decir, acá vemos un tema ya no es la palabra del conductor contra la del tercero, es la evidencia hablando directamente mediante la descarga de esos videos a demanda, mediante ese control en tiempo real de tanto de la cabina como la carretera para ver el entorno en el que va el conductor, para ver qué tipo de vía, para ver cómo va el conductor y todo esto de manera simultánea. Acá tenemos una cifra, las flotas que cuentan con cámaras reducen hasta un 30% los costos legales por precisamente esas reclamaciones que se hacen en muchas ocasiones de manera injusta. Aquí tenemos un dato, en rutas críticas, como ejemplo la ruta Bogotá-Buenaventura, la fatiga acumulada es la principal causa de volcamientos con un 25%. Eh, Aquí vamos a ver un video en donde precisamente vamos a identificar cómo el cuerpo humano va llegando a su límite, saber que le está causando, le está pasando factura el cansancio y desde la evidencia, desde la tecnología, se puede dar manejo a ese tipo de situaciones con las alertas que se pueden llegar a generar. Entonces, vemos que, por ejemplo, Airbag nos generó o nos mostró el corazón de la seguridad, que es el conductor, ¿cierto? Como dolor o como incertidumbre que se vive a diario. Un punto en el mapa como GPS le dice dónde está el camión, le cuenta, pero no le cuenta cuál es el esfuerzo, cuál es el cansancio o cuáles son esos imprevistos que el conductor está enfrentando segundo a segundo en la vía. Entonces, muchas veces el conductor no es el culpable de cansarse, de fatigarse, pues al final es humano, pero en algunas ocasiones la empresa sí es responsable de darle las herramientas para que lo alerten, para que lo despierten cuando él ya no puede hacerlo. Vamos a ver el video.
Listo, ¿qué podemos apreciar? Efectivamente el cansancio, ¿cierto? Aunque tiene o aunque va acompañado con un auxiliar, el auxiliar también va cansado, también va durmiendo. El conductor, por los gestos que empieza a realizar en cabina, se empieza a notar el cansancio, se empieza a notar posiblemente las horas de manejo y demás. Eh, Aptos que con nuestra tecnología o con la tecnología y las cámaras pueden empezar a identificarse y posiblemente a prevenir este tipo de incidentes. Acá, siguiendo como con el tema de las alertas, basado en las reglas de inteligencia artificial, es decir, fatiga y distracción, esas alertas en cabina no se pueden considerar como regaños para los conductores. Simplemente son recordatorios de que su vida es lo más importante. Entonces, identificar eventos de ojos cerrados y bostezos, identificar distracciones y que en la cabina inmediatamente la tecnología lo identifique y se lo informe, avise al conductor, muy probablemente empieza a prevenir el tipo de incidentes. La alerta, reitero, no es un regaño, es un recordatorio en el segundo crítico antes de que ocurra un incidente o un accidente de tránsito. Para eso tenemos, o nuestra tecnología permite ser flexibles en que no siempre se necesita lo mismo, es decir, la tecnología puede acceder o puede contener solicitudes de video en vivo, poder acceder de manera inmediata tanto a la vista de cabina, a la vista de carretera, ver qué está haciendo el conductor, ver por qué vía está, confirmar que el conductor y la carga está bien, sin esperar a que el conductor sea quien reporte ese tipo de situaciones. Pero posterior a eso también tenemos las solicitudes de video a demanda, ¿cierto? Ya ese es el tipo de respaldo cuando sucede algo inesperado, cuando lastimosamente ya sucedió el incidente, pero necesitamos reconstruir qué fue lo que sucedió, ir a buscar cuál fue esa prueba exacta que posiblemente empiece a liberar de responsabilidades que no sean de la empresa de transporte. Acá vamos a ver otro video de un microsueño. Como pueden ver, ¿qué se puede apreciar en el video? Inicialmente la evidencia de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que ocasionó en este caso el incidente o el accidente, identificar patrones de precisamente cansancio, ¿cierto? Veíamos en el video cómo el conductor se empieza a tocar, cómo el conductor empieza a moverse, a sentirse incómodo y en cuestión de 1 o 2 segundos se duerme. ¿Cierto? Entonces, lo que busca una de las soluciones o las soluciones que tenemos en la compañía es precisamente que en la cabina cuenten con esa ayuda tecnológica que ante un tipo de evento efectivamente les avise y prevenga este tipo de novedades. Acá tenemos un dato sobre blindaje financiero, ¿cierto? Es decir, tema de retorno de inversión y demás.
Las empresas de transporte en Colombia reportan una disminución de hasta 35% en costos de defensa legal y conciliaciones. En un choque simple en una vía nacional, la evidencia procesal sin evidencia suele culpar el vehículo de carga, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces la empresa termina pagando no porque tenga la culpa, sino porque no tiene cómo demostrar lo contrario, lo que hace que empiece a utilizar el SOAT, las pólizas de seguridad, ¿sí? De responsabilidad civil y demás gastos que acarrean este tipo de incidentes. Mediante la implementación de sistemas de fatiga, es decir, sistemas DMS y sistemas de colisión, sistemas ADAS, se ha identificado que se reduce la accidentalidad grave en un 45 a 60%. ¿Eso qué significa? Presentar ahorros, por ejemplo, en un volcamiento de un tractocamión o un vehículo de carga pesada, puede llegar a costar entre 150 y 500 millones de pesos, entre daños del vehículo, pérdidas de carga, lucro cesante y daños ambientales. Entonces, evitar un solo siniestro de este tipo de vehículos muchas veces paga la inversión de toda una flota en la tecnología de cámaras. Y tenemos acá otro dato importante, es las empresas que usan cámaras, especialmente porque sus vehículos circulan por zonas críticas, reducen las pérdidas por saqueos en un 20%, ¿cierto? Entonces acá es donde se presenta un ahorro por poder verificar en vivo una parada, por no solamente ver un punto en el mapa en donde parqueó el vehículo, sino poder acceder a la tecnología, a la cámara y poder identificar muy posiblemente qué es lo que esté sucediendo. En Colombia, el costo promedio de un evento de piratería terrestre supera los 80 millones de pesos. Entonces, aquí es donde no solamente hablamos de un tema de seguridad, sino que hablamos directamente de proteger la carga. Como otro dato importante, algo que se está dando de manera ya muy común por parte de las aseguradoras en Colombia es que se están empezando a otorgar descuentos entre el 5 y 10% en las primas de seguros para las flotas que tienen sistemas de monitoreo de video activo, ¿cierto? Es decir, las flotas que tienen cámaras instaladas en los vehículos tienen un perfil diferente para las aseguradoras y están empezando a implementar este tipo de descuentos. Entonces, ahí también vemos una cifra de ahorro en temas de primas de seguro y demás. Acá vemos rápidamente cuáles son de nuestras tres soluciones que tenemos actualmente disponibles desde la tecnología y desde la opción de cámaras, ¿cierto? Entonces, tenemos desde la opción enfocada en un monitoreo y evidencias esenciales hasta opciones enfocadas en seguridad vial, prevención, accidentes y comportamiento del conductor. Y por último, pues la invitación y para cerrar como esta parte de la presentación, la invitación es cambiar o empecemos a cambiar esas cifras de accidentalidad por cifras de productividad y que protejamos lo que más importa, que al final es la gente y el negocio. Así es, la gente y el negocio. Gracias, Alejo. Pueden dejar sus preguntas ahí en la caja de preguntas o en el chat. Tienen preguntas para Alejo respecto a lo que nos contaba de cámaras o si tienen preguntas como tal de alguno de nuestros planes. Cierto, también como les contaba y antes de ir cerrando el espacio, hemos estado trabajando en un material muy importante para los conductores, para ustedes como empresas que pueden compartirle a los conductores. Les voy a compartir por acá pantalla respecto a este, mientras que nos dejan las preguntas por aquí en el chat. Voy a robar pantalla, Leo.
Bueno, ese material es el que les estábamos contando, eh, respecto al material de sensibilización que nos permite o que permite a las empresas, eh, es diseñado para los conductores. Este recurso los ayudará a presentar las cámaras como lo que realmente son. Y es un aliado que protege, respalda y previene. Ayuda también a que todos regresen a casa. Entonces, en un lenguaje muy coloquial, donde le podemos llegar a los conductores, donde ustedes pueden mostrarles este material a los conductores y puedan hacer conciencia de alguna manera y generar esa cultura que hablábamos también ahorita con Adrián, para que podamos entonces regresar bien a casa, cuidar la carga, evitar reclamaciones injustas y demás. No sé si por acá nos han dejado algunas preguntas. Esteban Vargas nos pregunta Alejo, ¿estas cámaras tienen integración con el satelital? Bueno, excelente pregunta. Las cámaras vienen a ser un complemento del servicio de telemetría, es decir, son accesorios adicionales o es un accesorio adicional que se complementa con el sistema de GPS o con el satelital, ¿cierto? Entonces, tenemos que el GPS o el satelital nos ayuda con temas de ubicación, con temas de informes, con temas de trazabilidad, con temas de configuraciones y demás personalizaciones que el cliente hace dentro de la plataforma. La cámara está más ligada a adicional a ese o a esas funcionalidades que tenemos desde el GPS, tener la posibilidad de evidencias, ¿cierto? Para temas de incidentes o accidentes, pero también tener la posibilidad, si son las cámaras con inteligencia artificial y DMS, de poder empezar a detectar los hábitos de los conductores. Entonces, en sí no se reemplaza, pero sí es un complemento del sistema de telemetría. Okay. Pregunta también Gustavo Alejo, ¿cuánta capacidad de memoria tiene el dispositivo de las cámaras? Listo. Esto varía de acuerdo al tipo de cámara o de acuerdo como a las diferentes soluciones que manejamos. Generalmente varía entre 128 gigas y 200. Se nos fue Alejo. Ustedes me pueden escribir en el chat, por favor, si están escuchando a Alejo, de pronto es mi internet. Te confirmo que sí se fue por ahí. Sí está. Sí. Sí se fue Alejo. Bueno, entonces nos estaba contando respecto a la capacidad de las cámaras, que vienen siendo de 128 gigas y creo que también hay de 256, pero no estoy segura. Esperemos a que él regrese para que nos cuente. Mientras tanto, les voy contando a ustedes que, bueno, por acá nos estaban preguntando respecto al material de sensibilización, el que les estábamos contando de menos vueltas más camino. Este material lo van a poder descargar a través de las memorias. A ustedes les va a llegar un WhatsApp a cada uno de los asistentes, ahí ingresan a una landing que hemos preparado para ustedes con las grabaciones, con la grabación del espacio, ambas presentaciones, la de Airbag y la de Alejandro, la de atrapos de las cámaras, y también un link directo para que vayan y descarguen el material de sensibilización y lo empiecen a utilizar en sus capacitaciones, con los conductores. La verdad que está muy chévere eso para que puedan empezar a compartirlo y a generar esa cultura como veníamos conversando. Por aquí Alejo se está intentando conectar nuevamente. Ya por aquí otra vez lo tenemos. Qué Alejo, pena. Hubo un corte de internet. suele pasar. Nos estabas contando respecto a la memoria de las cámaras, de 128 gigas. ¿Y cuál es la otra cantidad? Otra capacidad. Creo que Alejo otra vez se nos fue. Alejo, ¿nos escuchas? Creo que no. Adrián, ¿tú lo escuchas? O bueno, Bueno, a ti sí, también se te sigue aparece fuera. una. Se volvió a fresear. Listo. Entonces esperemos a que él se pueda conectar nuevamente para que nos cuente respecto a estas preguntas que están haciendo como tal de los planes de cámaras
y yo entonces les continúo contando respecto al material de sensibilización que estarán recibiendo en las memorias y al final les tenemos un incentivo, pues, o un beneficio adicional por haber asistido. Alejo, ahora sí creo que ya se estabilizó el asunto. Sí, ahora sí, qué pena. Lo que pasa es que hubo un apagón de energía. No te Mil disculpas. preocupes. Nos estabas contando respecto a la capacidad que tienen de memoria que tienen las cámaras. De Así es, 128 entonces gigas, ¿cuál es la otra? depende como del tipo de cámara o de la solución que tenemos. Nosotros tenemos como varios tipos de cámara, pero la capacidad varía entre 128 gigas y 256 gigas. Ujú. Listo. Es dependiendo también. Por acá igual les estoy compartiendo nuevamente pues los planes de cámaras por si tienen algunas otras dudas. Por acá pregunta Brian. Ah, bueno, no. Esteban, si es así, ¿se unifican precios con el plan actual de GPS o se cobra aparte? El plan de GPS con el de cámaras, Alejo. Listo, es un plan complementario, es decir, serían dos cobros, GPS y cámaras por separado. Listo. Independiente del plan, ¿cierto? Que deseen adquirir. Así es. Nos cuentan, Alejo, rápidamente como la diferencia que hay en cada uno de los planes. Nuevamente. Listo, entonces cambiaría un poco como referente al tipo de cámara cuando hablamos acá en la primera parte de cámara estándar, ¿cierto? Estamos hablando de una cámara que está más ligada a un tema de poder tener la evidencia, ¿cierto? Tener temas de evidencia, tener temas de solicitudes de video, una cámara con capacidad de detectar eventos de frenadas bruscas y excesos de velocidad. Y la transmisión o la vista, si está activa entre cabina y vista carretera. Entonces, esas son como las generalidades de cámara estándar. Cuando vamos, por ejemplo, a cámara plus, ya vamos a una cámara que adicional a lo mencionado de la cámara estándar y entre otros servicios que tiene la estándar, ya está en la capacidad de detectar eventos de EMS. Entonces, eventos de distracción por uso de celular, distracción por fumar, eventos de conducción distraída, signos de fatiga o ojos cerrados, bostezos o somnolencia, ¿cierto? Entonces, acá ya en cámara plus respecto a cámara estándar, tenemos que ya viene incluido el tema de DMS, que es también para ya manejar un tema de hábitos de conductor y las alertas en cabina preventivas cuando se generan los eventos en tiempo real. Y tenemos por último el tema de cámaras o la cámara avanzada, que también es una cámara que nos detecta eventos de inteligencia artificial. Tenemos el acceso en línea también a la vista tanto de carretera como de cabina. Está en la capacidad de leer unos eventos adicionales a la estándar y a la plus. Entonces tenemos que está en la capacidad de leer eventos ADAS, o sea, es decir, eventos de conducción arriesgada, advertencia de colisión frontal, los excesos de velocidad, eventos de distracción del conductor, eventos de somnolencia, eventos de pérdida de atención y eventos por sensor G, como son eventos de frenadas bruscas, aceleraciones repentinas, giros bruscos, impactos fuertes o vuelcos. Hay otras diferencias, ¿cierto? Entre las tres cámaras, que ya son en cuanto a temas de solicitudes de video, de capacidad y de otras funcionalidades, pero la generalidad y la diferencia son las que acabo de mencionar. De acuerdo, gracias Alejo. No sé, por aquí todavía nos acompaña Adrián y creo que esta pregunta la podemos responder entre ambos. Y es que Brian nos cuenta que tiene una flota de 24 vehículos con cámaras atrás, pero no sabe cómo puede complementarse las cámaras con la aplicación de conductores, pero con Airbag. Entonces, no sé si Brian Buenísimo. nos cuenta. Súper. A ver, y si quieren les platico un poco a todos, porque creo que justamente lo que queremos hacer en este tipo de espacios es aclarar cómo esto es un complemento de, cómo no es un sustituto, cómo no el tener la cámara quita otra cosa, etcétera. Yo lo voy a explicar con una pequeña analogía y luego lo quiero que a mucho más detalle. Yo lo que digo es las cámaras, la telemetría, sensores, OBD,
toda la parte de hábitos de conducción, distracción, un cigarrillo, etcétera. Todo esto que nos da de información, por así decirlo, las cámaras, son esenciales. Para mí sería un no negociable si yo tuviera una flota. ¿Por qué? Porque estoy haciendo como si yo fuera a un estudio médico, a unos laboratorios químicos, a que me digan qué está pasando conmigo. ¿No? La cámara lo que nos va a dar es muchísimos datos, información, qué está pasando con el vehículo, con el conductor, alertas, etcétera. Nos va a dar mucha información a nosotros como empresa, ¿no? Entonces, digamos que te fuiste a hacer unos estudios médicos. El gran problema es que esos estudios médicos, si solo hacemos la cámara, se los queda el doctor, ¿no? No el paciente. Entonces ahí es donde entramos nosotros, tomamos esta información que también tienen ustedes de las cámaras, nos podemos conectar directamente a las cámaras, obtener esta data, y lo que hace Airbag es poder traducir esta información al conductor de manera que con la gamificación y las recompensas, el conductor sí quiera cambiar, ¿no? Y siempre digo, como ejemplo, ¿no? Pero es como estar enfermo, o el doctor sabe que el paciente está enfermo, pero no lo hace tomarse las medicinas, no hace ejercicio, no duerme bien, no hace nada, pues el paciente va a seguir enfermo 6 meses después, ¿no? Eso es lo que va a pasar a veces, tal vez, si tenemos solo las cámaras, vamos a tener información privilegiada, para mí sería un no negociable tenerlas, pero el que tiene que cambiar el hábito va detrás del volante. Entonces, el complemento de ambas es lo que hace que el conductor nos volvamos parte de la solución, usemos los datos de la cámara para convertir al conductor en alguien mucho más seguro a base de incentivos y retroalimentación. Entonces, así es como yo más o menos lo pongo. Para mí es de verdad, y hoy por hoy les diría que 80-90% de los clientes que tenemos tienen cámaras y tienen airbag, ¿no? Y les encanta porque hoy por hoy, luego les paso a un caso de éxito que tuvimos esta semana, pero una empresa bajó 80% en las alertas de obstrucción de cámara y de cinturón de seguridad, porque nosotros hicimos un reto que en lugar de castigar la obstrucción de cámara o cinturón de seguridad, nosotros dábamos puntos si no lo hacías. Entonces, cada semana sin alertas de esto, te doy. Entonces, es un complemento para mí muy, muy bueno, y el resultado se ve mucho, mucho más tangible, sin duda. Súper interesante, Adrián. Creo que sí. Creo que a lo largo, estos dos, teniendo ambos productos, es que se empieza a generar esa cultura realmente, más allá de solo sancionar. Por acá nos preguntan, no sé si Alejo quiere complementar o nos vamos con la otra pregunta también que nos está haciendo por aquí Esteban. Y desde Satrac también está pues como el tema app para los conductores, ¿cierto? Es que también de acuerdo como al tipo de cámara, la información cambia, pero generalmente lo que mostramos son como los eventos que se generan de acuerdo, por ejemplo, a esos hábitos de conducción. Súper, creo que sí puede ser muy complemento para como decía Adrián, ya tenemos la data, venga, ¿qué vamos a hacer con esa data que nos están entregando las cámaras? Entonces, súper importante por ese lado. Muchas gracias, Adrián. Si las cámaras, nos pregunta Esteban Alejo, si las cámaras son en línea, en las zonas donde no hay cobertura, se puede recuperar lo grabado. Igualmente, ¿cuánto tiempo hay después del suceso para recuperar una grabación o dónde queda almacenado? Listo. Generalmente los datos van quedando en la SD, ¿cierto? En la SD de la cámara, que como lo hablábamos ahorita, de acuerdo al tipo de cámara, pues tenemos SD de 128 GB o 256 GB, y se van enviando al sistema una vez recupera el vehículo señal, ¿cierto? Entonces, es decir, lo único que en zonas donde no hay cobertura no se podría acceder a la información o a la data sería para la vista en línea, en donde pues por las restricciones de cobertura lógicamente no sería posible establecer esa conexión en línea para visualizar en tiempo real qué está haciendo el conductor o la vista de carretera. Respecto a dónde queda almacenado y el tiempo de grabación, depende de la operación del vehículo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de almacenamiento, las cámaras tienen establecido un tiempo de grabación entre 56 y 60 horas en la SD antes de empezar a sobreescribir la data, ¿cierto? Entonces, más o menos es ese tiempo, pero depende del tiempo de operación diaria de los vehículos. Entonces,
Puede ser más si un vehículo solamente labora 4 horas al día, pero puede ser menos si es un vehículo que labora, no sé, 12 horas al día. Entonces, depende también mucho del tema de operación del vehículo. De acuerdo, gracias Alejo. Por aquí entonces, si desean dejar más preguntitas, pueden agregarlas acá al chat. Pero y antes de cerrar, bien queremos contarles que el beneficio por haber asistido y por estar aquí con nosotros en este momento, tienen disponible un bono de instalación para cámaras sin costo en cualquiera de los planes, sean estándar, plus o avanzadas. Creo que esta es la oportunidad de comenzar a implementar una prevención real en sus flotas. Para redimirlo, solo deben responder estas preguntas que les vamos a hacer por aquí. Eh, las pantallas lo van a ver. Ahí pueden empezar a agregar si quieren recibir más información, si quieren recibir asesoría personalizada por parte de sus ejecutivos de cuenta o sus consultores comerciales. Y ellos estarán contactando con ustedes próximamente, lo más rápido posible realmente, para brindarles la información totalmente personalizada de acuerdo a las necesidades. Además, también entonces van a poder responder unas preguntas respecto a cuál realmente son los planes a los que quisieran, pues, o los que quisieran tener más información. Alejo, no sé si quieres complementar algo, pues ya para terminar. No, yo creo que complementando, simplemente es mencionar que Adrián también dejó pues, como los datos de contacto en el chat por parte de nuestro aliado Airbag, por si lo desean contactar y ver algún tipo de pilotos. Y estamos acá atentos a brindarles la solución que más se acomode a sus operaciones. De acuerdo, muchas gracias. Igual les cuento aquí en primicia, vamos a próximamente a lanzar un nuevo plan de cámaras Flex. Estas cámaras es como un plan intermedio, un plan realmente que se puede ajustar muchísimo más a las necesidades porque van a tener diferentes opciones, sea video en vivo o video a demanda. Creo que esto va a ser pues como importante para sus operaciones. Por aquí entonces Brian nos dejó el contacto. Brian, ¿estás interesado en el piloto para con Airbag? Porque tú ya tienes flota, ¿cierto? Escríbenos ahí porfa en el chat. Tú ya tienes, perdón, cámaras en tu flota. Para que entonces Airbag se comunique contigo y puedan entonces comenzar y ver el tema del demo y del piloto que ellos nos ofrecen. Eh, bueno, yo creo que entonces vamos Claro, terminando yo el me comunico espacio. por acá también. Muchísimas gracias, sin problema. Adrián, no sé si quieras complementar algo adicional. Sí, la verdad, a ver, a mí me encanta cerrar un poco con esto. Hoy por hoy creo que la parte de la seguridad vial sí nos compete a todos y a todas. Sí creo que al final el objetivo se tiene que dejar de ver como un gasto el tema de invertir en seguridad. Creo que muchos lo vemos, qué tan costoso es, qué tan caro, cuánto dinero va a gastar, etcétera. Yo les puedo asegurar que cada centavo invertido en seguridad vial se regresa por dos, por tres o por cuatro. ¿No? Lo decía Alejo ahora, ¿no? Pero con reducir un accidente grave se pagan los servicios de seguridad de toda la flota por 3 años. ¿No? Nosotros lo hemos visto así, donde empresas que tienen pérdidas totales por fatiga, por mala conducción, por celular o por otras cosas, un accidente las puede quebrar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un accidente fatal, el seguro no entró, hubo fallecidos, entre otras cosas. Entonces, créanme que cada peso, cada centavo invertido en seguridad vial es dinero que no es gastado, es inversión 100% y los animo a todos y a todas a probar estas tecnologías, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Adrián. Una última pregunta, Alejo, que nos hacen por aquí. Las grabaciones son cargadas en la nube. ¿De cuántas horas o días se tendría el respaldo? ¿Cuánto tiempo queda almacenado? Listo, acá también dependemos del tipo de cámara. Tenemos como dos comportamientos diferentes. Entonces, en cámara estándar y en cámara plus se generan los eventos y es el cliente quien define de acuerdo a los eventos que se generan o a la solicitud de video a demanda o lo que quiere revisar de un recorrido,
cuál es el video que solicita y posterior a esa solicitud el video queda guardado en la plataforma por 6 meses. En cámara avanzada cambia un poco y ya los videos de todos esos eventos que les mencionaba anteriormente, los eventos ADA, los eventos DMS y los eventos por SensorG, sí quedan de manera automática, es decir, se genera el evento, se genera el clip de video y se genera de manera automática, se sube a la plataforma y puede ser consultado y descargado por el cliente hasta 6 meses. Ok, es un buen tiempo ahí para que puedan entonces consultar. Bueno, ahora sí, para dar por terminado este espacio, les agradezco mucho nuevamente por haber asistido y a Adrián y a Alejandro por la información que nos brindaron en las memorias del webinar. Como les contaba, estarán recibiendo el material completo para descargar, la grabación y las presentaciones de los expositores. Muchas gracias a todos por estar en el espacio. Alejo, Adrián, que estén muy bien y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas también, y estamos por acá a sus órdenes, lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Feliz día. Bueno, está bien, muchas gracias. Esperamos que la información haya sido de gran valor para ustedes y cualquier novedad también, cualquier duda adicional, puedan consultarla con su ejecutivo de cuenta. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias por conectarse.